Voy a compartir pantalla también. Y vamos a empezar a ver dudas que tengan por ahí con las prácticas, ¿no? Entonces, déjenme poner el documento. Te refieres a la práctica 10, ¿verdad? O sea, la de modulación. Sí, Correcto. Bien, recuerden que ya para estas prácticas ahorita no vamos a hacer los retos, simplemente las preguntas al principio del reporte. Entonces, mencionas dudas en el ejercicio 3. sí, doctor, me quedó como ahí no muy claro qué es lo que tenemos que realizar. Ok, bien, lo que queremos hacer es tratar de calcular de manera teórica, porque también se puede hacer de manera experimental, digamos, literalmente midiendo el tiempo de cómputo que tarda algún proceso, pero ahorita lo queremos hacer de manera teórica. Queremos medir el costo computacional de algunos de los procesos que estamos implementando, ¿sí? Entonces, normalmente los procesos que estamos implementando son procesos que son procesos para señales en tiempo real y la forma en que lo estamos implementando es procesar un cierto bloque de muestras, ¿no? Entonces te voy a poner un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo, voy a hacer aquí un invento nuevo, suma 2. ¿Se acuerdan de esa UGen suma 2 que venía como una parte de una tarea o un reto? Pues básicamente la vamos a volver a implementar aquí, ¿no? Entonces sería class suma 2 extends UGen, abrimos una llave. Esta es una señal que no requiere argumentos, simplemente toma dos señales a la entrada, las suma y esa es la salida que da. Entonces, solamente lleva aquí un constructor que sería suma 2, audio context AC. No requiere más argumentos el constructor porque yo ya sé que son dos señales de entrada y una de salida, ¿sí? Entonces simplemente llamo a super, pasándole AC, dos señales de entrada, una señal de salida, y ahí está el constructor, ¿no? Y luego tiene una función para procesar la señal, que es la calculate buffer en el caso de bits, void calculate buffer, ¿sí? Y aquí simplemente vamos a hacer un ciclo, ¿no? Vamos a darle unos alias a las señales. Por ejemplo, entrada 1 sería buff in subíndice 0. Bueno, tal vez entrada 0 para ser consistente ahí con la numeración. Entrada 1 sería buff in subíndice 1. Y salida sería buff out subíndice 0. Y luego para realizar lo que debe hacer esta UGen, pues simplemente hago un ciclo int i igual a 0 y menor que buffer size y más. Y dentro del ciclo pues calculo salida subíndice i igual a entrada 0 subíndice i más entrada 1 subíndice i. ¿Sí? Y básicamente esta es la clase suma 2, ¿no? Ya habíamos hecho algo similar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo aquí? Vamos a leer el ejercicio. Dice, una manera de medir el costo computacional de una componente de procesamiento de señales en tiempo real, o sea, las UGen que estamos implementando,
es contando el número de operaciones que se realizan por cada muestra dentro de la función callback. Distintas operaciones tienen un costo computacional diferente, por lo que las operaciones suelen contabilizarse por categorías, donde las categorías más comunes son sumas y restas, esa es una sola categoría, sumas y restas. Multiplicaciones y divisiones es otra categoría. Asignaciones, esa es otra categoría. Llamadas a funciones, como funciones trigonométricas, exponenciales, etc. Esto podemos incluirlo como en otra categoría. Y toma de decisiones, que básicamente es instrucciones como if, switch, etc., ¿no? Entonces, la idea es que para cada una de estas categorías necesitamos contabilizar el número de operaciones que se realizan de cada categoría por cada muestra. Voy a poner un ejemplo aquí. Las operaciones que hacemos para cada muestra están aquí, ¿sí? Dentro de este ciclo. Entonces, voy a poner aquí comentario. Operaciones por muestra. ¿Sí? O sea, no cuántas se realizan en total, sino en cada muestra. Como son por muestra, pues de ahí ya podemos multiplicar y saber cuántas se realizan en cada buffer. Y conociendo la frecuencia de muestreo, sabemos cuántas se realizan por segundo. Y con eso ya nos damos una idea del costo computacional del algoritmo, ¿no? Entonces, vamos a poner las diferentes categorías. Una categoría es sumas y restas, ¿sí? Que simplemente le puedo poner sumas, ¿no? Una resta es una suma. Si supones que uno de los operandos es negativo, pues se convierte en una suma, ¿no? Aquí se realiza una suma, ¿sí? In subíndice 0, in 0 subíndice i más in 1 subíndice i. Ahí se realiza una suma. Entonces podemos pensar que ahí hay una suma, ¿sí? Por cada muestra, ¿sí? Por cada muestra del buffer. ¿Qué otro tipo de operaciones hay? Multiplicaciones, ¿sí? Pues pareciera que no hay multiplicaciones, entonces ahorita vamos a dejarlo en 0. Luego vamos a ver las cosas que no son tan obvias, ¿sí? Entonces parece que hay 0 multiplicaciones. Asignaciones, o sea, ¿cuántas veces asignamos un valor a una variable? Pues aquí solo hay una asignación, ¿sí? Entonces podríamos poner una asignación. Hay otras categorías que se mencionan en el ejercicio como llamadas a funciones, toma de decisiones, etc. Pero en este caso no ocurren esas operaciones. Bueno, podemos ponerlas. Llamadas a funciones, 0. Toma de decisiones, 0. Entonces, este es el número de operaciones que ocurren aquí adentro, en esta línea. Ahora bien, esas son las operaciones que se ven por encimita. Pero si uno le busca un poquito más, nos vamos a dar cuenta que en realidad se hacen más operaciones de las que parecen. Primero me voy a ir a las que son obvias. Pues el ciclo no es nada más esto que está aquí, es todo esto que está aquí. Y en un ciclo for nosotros sabemos que esta parte se ejecuta solamente una vez al inicio del ciclo, la inicialización de la variable i, pero esta parte y esta parte se ejecutan en cada vuelta del ciclo. O sea, cada vez que se va a ejecutar el ciclo, se verifica esta condición. Si la condición es verdadera, pues se hace otra vuelta del ciclo. Si la condición es falsa, el ciclo se detiene. Pero ahí hay una condición que se está checando de manera implícita, ¿sí? Entonces, por lo menos hay una toma de decisiones aquí, ¿sí? Una condición que se tiene que estar checando en cada vuelta del ciclo. Esto va a ser implícito en cualquier ciclo for, ¿sí? También está este incremento, i más, que cuenta como una suma. Es como i igual a i más 1. Entonces, hay otra suma implícita que podríamos contabilizar como otra operación
y que se realiza por cada muestra. Esto es por parte del ciclo for, ¿no? Es como que el overhead que tiene cualquier ciclo for, por lo menos va a tener una toma de decisión y un incremento, ¿no? Un ciclo for estándar como este, ¿no? Por contador. Bien, pero hay otras operaciones que están más ocultas y es precisamente la operación de indexación de un arreglo, ¿sí? Bien, ¿cómo funciona esta operación o cómo se puede contabilizar dentro de las operaciones que tenemos aquí? Pues me parece que ya lo habíamos platicado, pero vamos a recordar cómo se manejan los arreglos en la memoria, ¿no? Un arreglo es un conjunto de variables que son todas del mismo tipo, ¿sí? Pero además, normalmente en un arreglo, estas variables están ocupando un bloque contiguo de memoria, ¿sí? O sea, están todas seguidas, almacenadas en la memoria, no están dispersas. Entonces, podemos pensar que la memoria es como un arreglo muy grande de bytes, ¿sí? De hecho, lo voy a poner aquí como si fuera infinito, o sea, se extiende tanto a la izquierda como a la derecha, no sabemos qué tanto, ¿sí? Pero tenemos un arreglo de bytes. Vamos a suponer que cada una de estas celdas es un byte. Supongo que ustedes pues ya conocen esto porque si llevaron lenguaje C y han programado así como que fierros en ensamblador y no sé qué, pues seguramente conocen cómo está organizada la memoria, pero vamos a recordarlo, ¿no? Entonces vamos a suponer que esto es la memoria. Bien, entonces vamos a suponer que nosotros declaramos un arreglo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Float x, bueno, lo voy a poner con sintaxis de Java o de processing, porque lo estaba escribiendo con sintaxis de C, ¿no? Bien, cuando yo pongo una declaración de un arreglo, como float corchetes x, lo que estoy diciendo es que va a haber una variable x que va a hacer referencia o va a apuntar a un arreglo, ¿sí? Pero el arreglo todavía no existe. El arreglo va a existir a la hora que yo ponga new float, vamos a ponerle 3 elementos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora sí, cuando pongo new float 3 elementos, se va a tomar un pedazo de memoria lo suficientemente grande para almacenar 3 variables de tipo float, ¿sí? En este caso, las variables de tipo float son de 32 bits, o sea, ocupa 4 bytes cada variable. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí se decidió que de aquí se iba a agarrar el arreglo. Entonces tendríamos 4 variables para el primer float, 4 bytes, digo, no 4 variables, 4 bytes para el segundo float y otros 4 bytes para el tercer float, ¿sí? Y entonces ahí están esos 4 variables de punto flotante. Podríamos pensar que esta variable vendrá a ser x subíndice 0, esta variable x subíndice 1 y esta variable de aquí va a ser x subíndice 2. ¿Sí? Y cuando esta new float se le asigna a la variable x quedamos que es más bien como una especie de apuntador. Entonces simplemente va a decir, bueno, pues x apunta al inicio del arreglo. ¿Sí? De hecho, en lenguaje C así es como funcionan los arreglos. Los arreglos son apuntadores, ¿sí? En Processing no es así, porque Processing no maneja apuntadores. Pero internamente así se maneja, ¿no? O sea, en lenguaje C directamente un arreglo es un apuntador, ¿no? Bien,
¿Y qué es un apuntador? Pues no es más que una variable que contiene la dirección de memoria de algo. O sea, de hecho, simplemente es una variable que contiene una dirección de memoria. Contiene un valor entero que se interpreta como una dirección de memoria. Vamos a ponerles dirección de memoria a estos bytes, ¿sí? Cada byte tiene una dirección de memoria diferente y en secuencia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es el byte número 1000, es la dirección 1000. Este de aquí sería la dirección 1001. Estoy contando en decimal, no en binario, ¿no? Esta sería la 1002, ¿sí? Esta sería la dirección 1003. Y así se va, ¿no? Esta va a ser la 1004, ¿sí? Acá va a ser la 1008. Acá va a ser la 1012, etcétera, ¿sí? 1008, que se vea bien el 8, ¿sí? Entonces, bueno, cada byte tiene su propia dirección de memoria. Lo importante de una variable es saber dónde se localiza en la memoria para de ahí poder obtener su valor o bien asignarle un valor nuevo, ¿sí? Entonces, siempre es bien importante que internamente el programa sepa en qué lugar de la memoria está cada variable. Por eso les digo que todos los lenguajes, absolutamente todos, internamente manejan apuntadores, ¿sí? Pero Processing hace transparente esta cosa de los apuntadores al programador. El programador no se preocupa de los apuntadores, no se preocupa de las direcciones de memoria, y simplemente maneja las variables como si fueran referencias, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasa cuando uno escribe algo como x subíndice 2? ¿Sí? Para nosotros es muy fácil x subíndice 2 es escribirlo, digo, como lo tenemos acá, in 0 subíndice i, in 1 subíndice i, ¿sí? Pero en realidad, cuando hacemos esto, nuestro programa tiene que hacer un cálculo para encontrar cuál es la variable a la que nos estamos refiriendo con x subíndice 2, ¿sí? En otras palabras, tiene que calcular la dirección de memoria de esta variable. ¿Y cómo la calcula? Bueno, pues muy fácil. Vamos a partir de la dirección inicial. Nosotros conocemos la dirección donde empieza el arreglo porque esa es básicamente la dirección que tiene asociada la variable x, ¿sí? Repito, en lenguaje C directamente x tendría ese valor. Si tú conviertes un apuntador a entero, lo cual se puede hacer con un simple typecast, entonces imprimes la dirección de memoria que contiene ese apuntador, ¿no? En Processing no se puede hacer esto porque no funciona así. Pero bueno, tomaríamos la dirección inicial del arreglo, que sería 1000, ¿sí? Y después decimos, bueno, los elementos de x son de tipo flotante, o sea, cada uno ocupa 4 bytes. En lenguaje C tú podrías saber esto con el operador sizeof, que te dice el tamaño de cada elemento de un arreglo, por ejemplo, o de una variable, ¿no? Entonces, si yo parto de la dirección 1000 y me desplazo 4 bytes hacia adelante, 1, 2, 3, 4, llego al siguiente elemento. O sea, me brinqué los 4 bytes que ocupa el primer elemento y llegué al segundo elemento, ¿sí? Si vuelvo a desplazarme 4 bytes hacia adelante, 1, 2, 3, 4, me brinco los 4 bytes del elemento subíndice 1, lo que vendría a ser el segundo elemento, y llego al siguiente elemento, ¿sí? Entonces, en realidad, aquí yo tomaría el subíndice, que es 2, multiplicado por el tamaño de los elementos, el tamaño en bytes, que en este caso sería 4, ¿sí? Este 4 es el tamaño del float. Tamaño de un float. Y este 2, por supuesto, viene a ser el subíndice, ¿sí? O de manera más general, si yo quiero calcular x subíndice y, ¿sí? La dirección, bueno, x subíndice 2 no vale eso, más bien ese es
su dirección, ¿no? Vamos a ponerle así esta flecha. La dirección de X subíndice Y, donde está localizada esa variable, es 1000 más Y por 4, ¿no? ¿Sí? Esto quiere decir que de manera implícita, cada vez que yo hago una indexación, cada vez que yo accedo a un elemento de un arreglo, estoy haciendo dos operaciones implícitas, una multiplicación y una suma, ¿sí? Entonces tengo una multiplicación y una suma. Eso siempre que accedemos a elementos de algún arreglo, ¿sí? Prácticamente en cualquier lenguaje. Esto solamente con los arreglos. Con otro tipo de estructuras como listas ligadas o cosas así, no funciona igual, ¿sí? También hay operaciones involucradas, pero no son las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esta operación de indexación, o sea, el acceder al elemento subíndice Y de este arreglo, conlleva una multiplicación y una suma adicional. Y acceder al elemento Y del arreglo IN1 conlleva otra multiplicación y otra suma adicional. Son dos multiplicaciones y dos sumas que tengo que tomar en cuenta. Entonces, de 0 multiplicaciones, en realidad tendría 2, ¿sí? Y de dos sumas pasaría a tener 4. Esto ya es haciendo un análisis mucho más, digamos, detallado de la complejidad computacional que tomaría este algoritmo, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de 4 sumas, 2 multiplicaciones, una asignación, 0 llamadas a funciones, esas sí no hay, y toma de decisiones. Y voy a ponerle entre paréntesis de dónde provienen esas sumas, ¿sí? De las 4 sumas, una es el incremento de Y, ¿sí? Otras 2 por las operaciones de indexación, 2 indexaciones, ¿sí? Que son las de los arreglos IN0 e IN1, y la suma de IN0 más IN1, ¿sí? Y una suma que está directamente aquí, se ve cuál es, ¿no? Las 2 multiplicaciones provienen de las 2 indexaciones, ¿sí? Que tengo ahí. Perdón, son 3 indexaciones, incluyendo la del arreglo out. Perdón, entonces son 3 indexaciones, 3 multiplicaciones y agrego una suma más, ¿no? 3 indexaciones, 3 indexaciones, ¿sí? Asignaciones una sola, aquí se ve. Esta no cuenta porque esta solamente se hace al inicio del ciclo, antes de empezar el ciclo, ¿sí? Esta solo se hace una vez, mientras que esto de aquí se hace en cada iteración. Llamadas a funciones no hay y toma de decisiones es una, que es la condición del ciclo, ¿sí? Entonces, bien, esto ya sería un análisis mucho más cuidadoso de la complejidad computacional de esta función. Ahora, sí, de aquí ya es muy fácil calcular el número de operaciones por segundo, digamos, ¿no? Digo, si pensamos que cada una de estas operaciones se toma exactamente el mismo tiempo, que dependiendo del procesador puede ser correcto o no, entonces tendríamos 5 más 3, 8, más 1 más 1, 10 operaciones por cada muestra, donde tenemos 44,000 muestras por segundo, pues estaríamos hablando de 441,000 operaciones por segundo que tiene que hacer la computadora para poder realizar este proceso tan básico, ¿sí? Ya son 440,000, casi medio millón de operaciones por segundo, o sea, un procesador de medio megahertz lo puede hacer, ¿sí? Pero van a ver que conforme vamos haciendo procesos más complejos, este número de operaciones crece rapidísimo, ¿no? Entonces ya implementar, por ejemplo, algunas de las arquitecturas que hemos visto
en un procesador limitado como un Arduino creo que tiene una frecuencia de, no me acuerdo si 1 o 2 megahertz. Entonces, pues ya nada más esto consume la mitad del tiempo de procesamiento y todavía no hacemos nada interesante, ¿no? Entonces, sí hay arquitecturas que están muy limitadas y por eso es que vale la pena a veces considerar este tipo de cosas, ¿no? La complejidad de un algoritmo. Entonces, bien, creo que eso debería responder la pregunta, ¿no? Ahora, los procesos que nos interesan son, por ejemplo, medir cuánto cuesta computacionalmente o sea, este análisis que hicimos ahorita con el objeto suma 2, hacerlo para el amplificador de ganancia fija, que es la clase amplificador que hicimos al principio del curso, ¿sí? Luego el amplificador con modulación, que es el BCA, que se hace en esta práctica de modulación, ¿sí? Y luego el sintetizador que se implementa en la práctica anterior. La práctica anterior es la del oscilador, ¿sí? El oscilador senoidal pues ya requiere, por ejemplo, una llamada a una función trigonométrica. Básicamente tenemos un oscilador senoidal conectado a un amplificador de ganancia fija. Hay que contabilizar por separado las operaciones que requiere el oscilador más las operaciones que requiere el amplificador de ganancia fija, ¿sí? Entonces, ahí son dos operaciones, más bien dos análisis que hay que hacer, aunque el del amplificador de ganancia fija ya lo hicimos acá, ¿sí? Nada más hay que agregar las del oscilador. Y luego el sintetizador que se implementa en esta práctica, donde ya es un oscilador conectado a un BCA, cuya ganancia es modulada por otro oscilador, pues ya son dos osciladores y un BCA, ¿no? Entonces, en realidad ya que hiciste el análisis por separado del amplificador, del BCA y del oscilador, ya tienes la respuesta de todo, ¿no? ¿Ok? No sé si eso ya lo deja más claro. Sí, ya eso. Sí, ok. Perfecto. Bien, pues, ¿alguien más tiene alguna duda por ahí, alguna pregunta? En el que nos notó el doctor, no faltaría o no hay una asignación en el I++. Cuando se le asigna ahí, igual hay más uno. Fíjate que, no. Lo que pasa es que, ¿dónde está? Aquí. En realidad depende, vamos, no lo sé. Yo estoy, a veces me quedo pensando un poquito en lenguaje C, ¿no? Y en lenguaje C, normalmente este código se traduce directamente a código ensamblador y en el ensamblador hay una mnemónico o una instrucción de ensamblador que directamente te incrementa una variable, ¿sí? O bueno, te incrementa un valor en una posición de memoria, ¿no? Entonces, técnicamente en el lenguaje C los operadores de incremento y decremento, a la hora que se compila el programa, se compilan a una equivalente en ensamblador, ¿sí? Entonces, no hay una asignación en el sentido de que tomo el valor de una variable, le sumo 1 y el resultado se lo vuelvo a asignar. O sea, a lo que voy es que la manera de compilar i igual a i más 1 es distinta de la manera de compilar i++. Claro, un compilador moderno que optimiza el código ve esto y dice, pues lo compilo como i++ y llamo al inc del ensamblador, ¿no? Así se llama la instrucción de ensamblador. Sin embargo, en el caso de Java es diferente, porque Java es un lenguaje semi-interpretado, ¿sí? O sea, parte del código de Java ya está precompilado y parte se interpreta en el momento. Pero yo también supongo que ya los compiladores de Java son muy eficientes y posiblemente ven esto y ya lo tienen muy optimizado, ¿no? Entonces, yo pensaría que aquí podemos omitir la asignación, ¿sí? Sin embargo, si tú haces algo como esto, digamos que por alguna razón quieres ir de 2 en 2 en vez de 1 en 1 y tú haces algo como esto, ¿sí? I más igual a 2.
Entonces, sí es posible que aquí haya una asignación implícita. De hecho, este es un operador de asignación, ¿sí? Es una suma y una asignación. Mientras que el I++ normalmente no conlleva una asignación, ¿sí? Pero te digo, en realidad estamos asumiendo aquí muchas cosas. O sea, todo depende de cómo se compila esto. Y en el caso de Java es bien diferente que en el caso de C, ¿sí? Yo sé que no respondí bien tu pregunta, pero a lo que voy es que yo no la tomaría ahorita en cuenta, ¿no? O sea, realmente este análisis que estamos haciendo aquí, pues es una aproximación, porque te repito, en realidad quién sabe cómo se está implementando la cosa ya cuando se compila, ¿no? Pero, digo, es para darse una idea de la complejidad computacional de un algoritmo con respecto a otro. De hecho, yo, por ejemplo, igual y hasta quitaría el overhead del ciclo, ¿no? No quitaría las indexaciones, porque creo que esas sí son importantes, y por eso es que estamos haciendo esto, para ahorrarnos indexaciones adicionales. Pero el overhead del ciclo ese va a estar ahí porque va a estar ahí, entonces igual y podríamos quitar aquí una toma de decisión y una suma, y no tomarlas en cuenta. En realidad, si lo que queremos comparar es si un algoritmo es más eficiente que otro, pues lo podemos hacer, no sé, de otra manera, ¿no? La idea de este ejercicio, más que nada, es que vean que el hecho de agregarle modulación al amplificador, ¿sí? Incrementa muchísimo su complejidad computacional, ¿sí? Pero mucho. Y aunque este amplificador es más versátil y sin problema puede hacer lo mismo que y muchas cosas más, no por tener quiere decir que ya conviene usarlo, porque también es más costoso en otros sentidos, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo vean un poquito ahí con la práctica, ¿no? O sea, ya contando las operaciones, ¿no? Digo, obviamente todavía estamos haciendo cosas muy sencillas, ¿no? Luego vamos a hacer, por ejemplo, ya que le metamos modulación a un oscilador y modulemos la frecuencia de un oscilador con la de otro y con otro oscilador y todo eso, ahí ya el número de operaciones empieza a poner más interesante, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver con la complejidad es que aquí yo solo pongo llamadas a funciones como si diera lo mismo llamar a la función seno que a la función raíz cuadrada, ¿no? No es verdad, o sea, hay funciones que van a tardar más que otras, ¿sí? Puede ser que calcular un seno sea mucho más tardado que calcular una raíz cuadrada o una exponencial, o sea, no lo sé. Entonces, también hay muchas formas de optimizar. Normalmente las llamadas a funciones asumimos que son muy costosas, ¿no? Entonces hay muchas formas de optimizar esto, ¿no? Bueno, ya es irlo viendo, ¿no? No sé si hay más preguntas por ahí. De la pregunta 4, no entendí muy bien cómo quiere la respuesta, no tanto la pregunta, sino, o sea, cómo quiere que pongamos la respuesta, si nada más describir lo que ocurre o si quiere algo más. Déjame ver qué dice la pregunta. La señal moduladora aplicada en esta práctica es una senoidal a 4 Hz. Pruebe qué ocurre cuando la frecuencia de modulación está en el rango de frecuencias audibles. ¿Ok? Y describe el resultado tanto visual como audible. Pues eso, ¿no? Una descripción del resultado tanto visual, o sea, tanto de lo que estás viendo, ¿sí? Como de la parte que escuchas, ¿no? Y ¿qué ocurre en el caso particular? Digo, aquí es probar en general con diferentes frecuencias, pero en el caso particular de cuando la frecuencia de modulación es proporcional a la portadora, también tratar de describir qué ocurre, ¿sí? Es una descripción textual, ¿no? No debe ser tampoco muy extensa ni nada, pero la cuestión es que no es fácil luego describir con palabras qué es lo que está ocurriendo. Y de eso se trata este ejercicio,
de tratar de encontrar las palabras para describir lo mejor posible lo que está ocurriendo, ¿no? Ok, perfecto. Sí, o sea, por decir algo, si tú haces este ejercicio y aplicas una señal moduladora, digamos, a 4 Hz o a 1 Hz, como lo habíamos hecho en clase, pues tú vas a ver, literalmente, vas a ver que la amplitud de la señal sube y baja, ¿sí? Eso lo vimos en la clase incluso, ¿no? A ver si está por aquí. Sí, creo que es entonces, déjame ver cómo está inicializado esto. Entonces vamos a ponerle 1 Hz a la señal moduladora. ¿Sí? Entonces, eso es muy fácil de escribir. Tú dices, bueno, vamos a escribir la parte visual. Veo una señal senoidal cuya amplitud crece y decrece de manera regular, ¿sí? En intervalos de 1 segundo. Crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, ¿no? Y cuando crece llega hasta 1, cuando decrece pues llega hasta 0, ¿no? ¿Sí? Y en términos de audio, tú puedes decir, pues escucho un tono cuyo volumen se incrementa y decrementa, ¿sí? O sea, se va incrementando y luego se va decrementando hasta hacer silencio y otra vez se incrementa, ¿no? Con el mismo periodo de 1 segundo. Entonces, de esa manera, pues es fácil ver que la amplitud está relacionada con el volumen, ¿sí? Etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo describes qué ocurre si tú dices, a ver, ahora voy a poner una frecuencia de la moduladora que sea en el rango audible, por ejemplo, 100 Hz? ¿Sí? ¿Cómo describes ahora el efecto? Ya no es una señal que crece y decrece, ya no es un sonido cuyo volumen sube y baja, eso ya no se percibe. Ahora 1000, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya no se escucha o ya no se percibe que el volumen sube y baja. Entonces, ¿cómo describes los cambios audibles y visuales con respecto a lo que ocurrió antes? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si ponemos que esto sea un múltiplo, hay diferencias audibles que son más sutiles todavía, más, al ser más sutiles, pues posiblemente son más difíciles de explicar, pero es lo que hay que tratar de hacer. De eso se trata el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Obviamente no hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, ¿no? O sea, muchas respuestas pueden ser correctas, pero es que ustedes lo traten de describir con sus propias palabras, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Sí. Gracias, doctor. Ok. Bien, más preguntas que tengan por ahí. Califiqué ya la práctica del filtro pasabandas o pasabajas. No me acuerdo. Creo que la del pasabandas, ¿sí? Me parece que ya está por ahí calificada. Espero en estos días calificar la del oscilador, ¿sí? Pero bueno, ahí voy más o menos tratando de no quedarme muy rezagado con la calificación de las prácticas. Hagan lo posible también por no quedarse muy atrás para que pues no tener sorpresas, ¿no? Ya sea al final del curso. Y bueno, pues no sé si hay más dudas por ahí. No, todo perfecto. Yo, ya
creo que ya no creo. De la próxima todavía no la muy bien. Ok, Entonces, no sé qué dudas pueda tener de eso. la, la, bueno, la próxima todavía no la dejo, ¿verdad? O sea, ahorita la que está pendiente es esta de modulación, que es para el miércoles. Si ya de esas no hay, si de esa práctica no hay duda, perfecto, porque es la que hay que entregar, ¿no? La otra, no se preocupen, de hecho, ni siquiera hoy la voy a dejar ya como tarea, la voy a dejar hasta el miércoles para el otro miércoles, ¿sí? Eh, entonces, ahorita prácticamente es una práctica por semana, pero también por esta cuestión de que vamos a tener algunas clases o algunos días que no va a haber clase. El lunes pasado no hubo, el próximo lunes no va a haber tampoco. Entonces, ahorita nos vamos a ir un poco con calma, pero sí ya la próxima clase, o sea, este miércoles, quiero ver el siguiente tema, que yo creo que sería el de wave shaping, para empezar ya a producir cambios timbrales, digamos, en lo que estamos haciendo, en las señales que estamos generando. Creo que sería esta, ¿no? Y después tengo ganas casi que ya de irme directamente a líneas de retardo. Es que las líneas de retardo ya se pone bien padre ahí el asunto. Vamos a ver otra vez qué hay aquí, ¿no? Modulación, rampas, envolventes, wave shaping, tablas de ondas no lo podemos brincar y sí prefiero irme directo a líneas de retardo, ¿sí? Porque me gustaría terminar el mes habiendo visto líneas de retardo y y posiblemente algunas cosillas ahí, pero ya con eso podemos empezar a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y también a ver si una clase la dedico a ya ver una aplicación un poco más completa, tomar, no sé, tal vez hacer algo de música generativa, música algorítmica, utilizando los algoritmos que tenemos, o tratar de simular, por ejemplo, una caja de ritmos muy sencilla o algo así. Pero para esto me gustaría ver cómo hacer interfaces de usuario. Vamos a ver la librería Control P5 y ver cómo hacer interfaces de usuario. Pero déjenme programar un ejemplo para ya llegar con algo hecho y ya nada más explicarles cómo está. Después les dejo el código y todo. Para que ustedes también ya puedan empezar a hacer sus propias arquitecturas y ponerle una interfaz y ya hacerlo un poquito más, digamos, ya que sea una aplicación más formal, más completa, ¿no? Que se pueda utilizar. Entonces, bueno, eso lo vamos viendo poco a poco. Pues yo esperaba que hubiera más preguntas. No sé si valga la pena ahorita empezar con wave shaping o mejor ahorita cortarle aquí y verlo el miércoles como yo tenía planeado, ¿no? Realmente esta es una unidad muy sencilla, pero sí depende de que la práctica que tienen que entregar el miércoles la tengan ya bien comprendida, ¿no? Porque esta siguiente práctica se basa en esa. Entonces, bueno, igual y vale la pena mejor no avanzar ahorita más, ¿no? No sé si hay más preguntas por ahí. Aparte, sí, aquí ya empezamos a hablar un poco de timbre, ¿no? O sea, de qué son las ondas, perdón, armónicas, inarmónicas y todo eso, ¿no? Entonces sí creo que conviene ahorita dejarlo porque aunque la parte de implementación está sencilla, los conceptos ya perceptuales del timbre, sí hay que discutirlos con más calma, ¿no? Bien, pues no sé, si hay más preguntas por ahí. Y si no, pues ya fue hoy una clase muy cortita. Y sí, la verdad no le veo caso ahorita a iniciar un tema porque creo que ni lo alcanzaría a terminar, ¿no?
Disculpe, doctor. Sí, dime. No sé si al final de la clase podría regalarme unos 2 minutitos de Sí. forma privada. Sí, por supuesto. Claro que sí. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta, Edgar? Creo que no sé si vas a decir algo. No, pues nada más que no había dudas, porque también estoy igual que mi compañera. Las dudas estaban en esta práctica que es para el miércoles. Ok, entonces si quieren, pues lo dejamos así. No avanzo más para no confundir más, porque yo sé que ahorita más bien se quieren concentrar en la práctica del miércoles. Y mejor el miércoles ya vemos este tema nuevo y dejamos la práctica de envolventes para el siguiente miércoles, ¿no? Las dudas que haya, y como no va a haber clase el lunes, entonces se me hace que nos va a faltar una sesión intermedia para ver las dudas, pero si pueden ir viendo un poco de la práctica de envolventes, que es la 11, me parece, este miércoles podemos ver dudas, ¿no? Y si no, bueno, pues las dudas que surjan ya tendrían que ser por correo, porque sí no me quiero tampoco detener mucho más dando una sesión de dudas para esa práctica, ¿no? Entonces lo dejamos así ahorita, terminamos por hoy la clase. El miércoles, bueno, asumo que ya ahorita no habría dudas sobre la práctica de modulación que se entrega el miércoles, y el miércoles en la clase vemos el siguiente tema y dejamos ya formalmente la siguiente práctica, que es la que ya vimos básicamente, ¿no? La clase pasada. Entonces, pues bueno, eso es todo. Terminamos por hoy y nos vemos entonces el miércoles. Dejo de grabar